Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hemos llegado al tema 5 de la planificación de la cátedra. Hoy vamos a ver lo que es el fin social del jardín. Vamos a ver el jardín accesible, el jardín terapéutico. Como parte de la presentación tenemos primero una introducción a lo que es la accesibilidad. Luego vamos a ver definiciones e importancias de este concepto. También lo que son las barreras de accesibilidad y este mismo concepto pero en espacios verdes. Después vamos a ver algo de jardines terapéuticos y dentro de los jardines terapéuticos lo que es la terapia hortícola. Bueno, hasta hoy hemos estudiado los espacios verdes desde diferentes puntos de vista. Hablamos acerca de la infraestructura verde, de los beneficios de los espacios verdes en general, que son muchísimos y los hemos visto un montón. Vimos también los espacios verdes públicos y privados, lo referente a área verde por habitante. Y bueno, en eso hace poco, cuando estudiamos plazoletas, plazas y parques, vimos la importancia de la accesibilidad geográfica. Es decir, que no bastaba con tener un área verde por habitante adecuada en una ciudad, sino que también había una máxima distancia que una persona debía recorrer para encontrarse con un espacio verde público. Por ejemplo, en el caso de las plazas era 4 o 5 cuadras. Ahora, imaginemos que existe una ciudad en la que se ha hecho un buen ordenamiento territorial. Es decir, que tiene un área verde por habitante ideal y son accesibles geográficamente. Les planteo la siguiente pregunta. ¿Es suficiente? La respuesta sería que no, porque hay un punto más a tener en cuenta. Entonces, hoy les voy a hablar de lo que es la accesibilidad física, que es diferente de la accesibilidad geográfica que vimos antes. Vamos a ver algunas definiciones. Si buscamos el significado de la palabra accesible, la RAE la define como adjetivo que se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Por lo cual, si quisiéramos definir al jardín accesible, podríamos decir que es un espacio verde al que las personas puedan llegar sin mayores inconvenientes. La segunda definición dice que la accesibilidad física es la característica del medio físico que permite a las personas desenvolverse de manera segura, autónoma, confortable, con independencia de sus características particulares, o sea, de las características particulares de cada persona. Cuando dice medio físico, puede ser un edificio, un restaurante, un transporte o, bueno, una plaza o un parque. Entonces, este concepto de accesibilidad se aplica a los espacios verdes. Fernández dice que un parque accesible es aquel creado, proyectado, construido y conservado de modo que pueda ser disfrutado de manera segura, autónoma y confortable por todas las personas, sea cual sea su circunstancia particular. Como vemos, un concepto que se repite en estas definiciones de accesibilidad es la importancia de que todas las personas puedan desenvolverse con autonomía. ¿Y por qué se hace hincapié en esto? Existe un porcentaje de nuestra población que posee su movilidad reducida. Dentro de este podemos encontrar 3 grandes grupos. En primer lugar, podemos agrupar a las personas de la tercera edad, que corresponde a personas de edad avanzada. Principalmente los mayores de 80 años son los que en su mayoría tienen movilidad reducida debido a la edad. Hay obviamente diferentes casos, pero bueno, se podría decir. Un segundo grupo lo componen las personas con discapacidad permanente. Puede ser un no vidente o una persona que utiliza sillas de rueda para desplazarse. Y como la palabra lo dice, la discapacidad es permanente, ¿sí? Y también existe un tercer grupo
en donde se encuentran las personas que por algún motivo tienen movilidad reducida en un periodo de sus vidas, es decir, que es temporal. Un ejemplo de este caso sería una persona que sufrió algún tipo de accidente y bueno, hasta recuperarse tiene que usar o muletas o silla de ruedas, ¿no? Nosotros generalmente, generalmente, a no ser que tengamos alguna discapacidad o conozcamos a alguien cercano que la tenga, no somos conscientes de las dificultades que estas personas tienen diariamente cuando se tienen que desplazar por una ciudad, ¿sí? O por, bueno, en este caso nuestro, los espacios verdes. Ellos continuamente se encuentran con obstáculos, que, bueno, a esos obstáculos se los llama barreras. Y las que podemos encontrar en los espacios verdes son las barreras urbanísticas, arquitectónicas y de comunicación. Existen otros tipos, como por ejemplo las barreras de transporte, que compete a lo que es el transporte público, como colectivos de línea. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a ver las que podemos encontrar en los espacios verdes. Cuando hablamos de barrera urbanística, nos referimos a los obstáculos que se generan por la mala ubicación de diferentes estructuras o mobiliario urbano. En esta imagen vemos un ejemplo que, si bien no es un espacio verde, se puede apreciar el concepto de barrera. En este caso son bancos mal ubicados en la senda peatonal. Esto se puede repetir también con postes, tachos de basura o carteles que estén en el camino y dificulten el tránsito. Después tenemos barreras arquitectónicas. Este tipo de barreras hace referencia a las limitantes que encuentran personas en el diseño del espacio verde, en el diseño arquitectónico sería. Un claro ejemplo son las escaleras que no poseen rampa para la utilización de personas en silla de ruedas, como se ve en la imagen. O hasta podría ser también una familia con un cochecito de bebé. Esta sería una barrera arquitectónica. Y bueno, el último grupo son las barreras de comunicación. Las barreras de comunicación son las que impiden a las personas dar o recibir información. Sencillamente sería eso. En la foto vemos un cartel traducido al alfabeto braille. Si empezamos a prestar atención cuando visitamos los espacios verdes, podemos ver que la ausencia de este tipo de carteles es bastante común. Y bueno, eso es una barrera de comunicación. Otro ejemplo puede ser la señalización inadecuada o falta de señalización. Bueno, entonces, si nos ponemos a pensar, para lograr la accesibilidad de los espacios verdes, tanto públicos como privados, es necesario un trabajo en conjunto. En primer lugar, debe existir una legislación que contemple todos estos aspectos y también una voluntad política para que se cumplan dichas leyes y poder lograr así soluciones a estos problemas. Segundo, como en todos los aspectos donde se quiera llevar adelante un proyecto, se necesitan profesionales capacitados que lleven adelante las tareas de la mejor manera posible. Y bueno, por último, el factor social, y acá me quiero detener un momento porque este factor es muy importante. De nada sirve que se cumplan los otros dos anteriores si una vez establecidos estos lugares accesibles no se va a respetar y cuidar, ¿no es cierto? Se debe concientizar a los ciudadanos, primero dándoles información al respecto y también creando una sensibilización, ya que todos conocemos a alguien más o menos cercano que tiene dificultad para desplazarse. Y es más, cualquiera de nosotros puede en algún momento pertenecer a alguno de los grupos que mencionamos antes. Por ejemplo, cuando lleguemos a ser viejitos, sin ir más lejos. Entonces, el factor social es muy importante
Existen un montón de manuales de diseño urbano accesible, guías de accesibilidad medio físico, las leyes que contemplan estos aspectos. Es decir, el conocimiento técnico y las leyes muchas veces están, pero hay casos en que la falta de concientización es evidente y es por esto que la accesibilidad no es una realidad, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo del aspecto legislativo que les decía. Es un boletín oficial de la provincia de Santa Cruz sobre un plan provincial de plazas inclusivas. Estos son los artículos. Se puede ver que en el artículo 2 propone la adecuación de espacios verdes públicos que ya existen, dice que se eliminen las barreras arquitectónicas, que se coloquen juegos adaptados a niños con discapacidad y que se creen nuevos espacios también con esas condiciones. Y en el artículo 3, quiero destacar que si lo leen se van a dar cuenta que está bastante completo en cuanto a la cantidad de cosas que tiene en cuenta. No solo habla de los juegos, sino también habla del pavimento, del ancho de caminos, de rampas, de señalización, entre otras cosas. Aquí otro ejemplo, en este caso es de Paraná. Existe una ordenanza municipal creada en 2012 que trata el tema de zonas de juegos y elementos para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad. Y tuvo una modificación en 2016, que es la que estamos viendo. La primera ordenanza contemplaba solamente los parques de la ciudad. Y en esta última se agregaron también las plazas. Dice que todos los parques y plazas de la ciudad de Paraná, en un plazo máximo de 1 año de promulgada esta modificación, digamos, es decir, se promulgó en fines del 2016, que para ese plazo haya al menos 3 juegos accesibles por espacio público, dice. Y el otro artículo contempla aspectos como el ancho mínimo de senderos, que deben ser de 1,50 m, pavimentos antideslizantes, rampas en las esquinas, accesibilidad a los juegos. Dice que esté exento de barreras arquitectónicas y adecuada señalización. Ahora un ejemplo de la importancia de la conciencia social. Es una persona con discapacidad queriendo hacer uso de una rampa y no puede porque otra persona ha estacionado su auto justo en ese lugar. Para estudiar la accesibilidad en los espacios verdes vamos a dividirlo en 3 zonas. Tenemos lo que es el estacionamiento, ingreso y la parte de circulación interna. Primeramente, en los estacionamientos, miremos esta foto. Se puede ver pintado de azul el espacio reservado para vehículos que transportan personas con discapacidad. Fíjense que al lado hay un espacio de más o menos 1 metro pintado con amarillo, que es por donde descendería la persona. Y hacia la izquierda se ve el acceso al espacio con rampa, ¿no es cierto? Se puede decir que esto sería óptimo porque no solamente existe el espacio reservado, sino que además se encuentra cerca del acceso. Los ingresos accesibles a los espacios verdes, ya hablando de ingresos, ¿no es cierto?, la parte de los accesos a los espacios verdes, no deberían tener diferencia de nivel, pero en caso de que exista, se debe construir una rampa, como en el caso de la foto. Esta debe tener dimensiones adecuadas y estar debidamente señalizada. En las plazas ya consolidadas, es decir, que ya tienen varios años, se debería agregar al menos una entrada accesible. Y en las que no sean accesibles, poner señalización que indique dónde se encuentra la que sí es accesible, digamos. Este sería un ejemplo de un ingreso no accesible.
Este es otro que, si bien tiene rampas, el pavimento no es el adecuado. En esta otra foto se presenta el mismo problema. Los invito a reflexionar. ¿Se imaginan si existe una sola entrada accesible en un parque y esta persona quiere ingresar al lugar? Debe recorrer seguramente 2 o 3 veces la distancia de una persona sin discapacidad. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que es circulación interna, bueno, esta foto es lo mismo. Si existen desniveles, lo ideal es colocar escalera con pasamano y rampa. Se queda como una solución bien integral, digamos, la solución más integral. En cuanto a las zonas de descanso y circulación interna, contemplar al lado de los bancos un espacio suficiente en donde una persona con silla de ruedas pueda posicionarse, o por ejemplo un padre o una madre pueda dejar el cochecito del bebé sin obstruir el sendero. Otro ejemplo de zona de descanso adecuada. Otro más. Acá las mesas tienen un espacio donde no tienen asiento, está pensado para lo mismo, digamos. Y bueno, también se destaca que están fuera del sendero. En la zona de juegos debería haber juegos accesibles, como en el caso de la foto. En este caso, ven, no son accesibles, sino que además están ubicados sobre el sendero. Bueno, toda esta zona es inaccesible debido a la inestabilidad que genera el ripio. Es toda una zona de juegos que es inaccesible. Es muy usual en nuestras plazas que tengan areneros, pero bueno, en el caso de esta foto, el juego este está sobre la arena y es inaccesible también. Acá vemos el mismo juego, pero sobre un pavimento adecuado. Bueno, la superficie de los caminos, de los senderos estos, debe ser lisa, pero no resbalosa. Muchas veces, dependiendo de las baldosas que tenga, puede quedar demasiado separadas. ¿Viste? El material con el que se haga el piso del camino, el pavimento, y bueno, se pueden trabar ruedas o los bastones. Entonces se deben tener en cuenta estos aspectos también. Bueno, acá un ejemplo de un bebedero accesible, ¿sí? Y acá un ejemplo de un bebedero que no es accesible. Y bueno, al igual que en los estacionamientos y en los ingresos, también dentro de los espacios verdes tiene que haber una adecuada señalización. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es jardines terapéuticos, el tema de jardines terapéuticos. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es definirlo. Son áreas verdes agregadas a las estructuras para curación y asistencia sanitaria, cuyo objetivo principal es el logro del bienestar psicofísico de los usuarios. Por lo tanto, pacientes, visitantes y también incluye el personal sanitario. El concepto de jardín terapéutico tiene el fundamento o su fundamento en la conexión natural que tenemos con las plantas, el bienestar que nos produce el estar en contacto con la naturaleza. Para este tipo de jardines se combinan diferentes sensaciones a través de los sentidos, ¿cierto? Todo depende de la finalidad igual, pero la vista, por ejemplo, se puede estimular con la combinación de colores y texturas, lo auditivo con sonidos de agua o aves. Muchas veces se agregan fuentes de agua que atraen a las aves y toda esa combinación gusta y relaja a los pacientes, ¿no? Son elementos de relajación.
Cuando, en cuanto a lo que es los aromas, existe una gran cantidad también de plantas aromáticas que se pueden utilizar. Tenemos lavanda, jazmines, menta, un montón. Pasando a lo que es la tipología o clasificación de estos jardines, vamos a nombrar a Mulé, que la separa según el grado de actividad que se realiza en pasivos y activos. Los jardines pasivos serían espacios meramente contemplativos, o sea, la función es la de reducir el estrés y dar soporte emocional también, o incrementar el bienestar de la persona. En cambio, los activos son jardines para pasear, para que los niños jueguen, el paciente participa, realiza actividades, aprende, también comparte con otras personas. Y también lo divide según estén al servicio de determinada patología médica. Puede ser jardín terapéutico para Alzheimer, de VIH, para cáncer, centros de desintoxicación o rehabilitación de drogas y alcohol, etc. En esta foto se ve una persona que está en rehabilitación, acompañada por su terapeuta, y se podría decir que es un jardín terapéutico activo, ya que el mismo se utiliza para que el paciente realice actividad física o para que recorra el lugar. Este es un jardín en un hogar para personas mayores, donde se propuso la actividad de implantar plantines de estación. Entonces, además de embellecer el lugar y que los usuarios se sientan partícipes del mantenimiento del jardín, se promueve también la interacción entre las personas. Un tipo de jardín terapéutico es la huerta también. El objetivo de estos jardines es el mismo que explicamos anteriormente para los jardines terapéuticos en general, es decir, que buscan el bienestar psicofísico de las personas, de los pacientes. Y en relación a esto surge el término de terapia hortícola, que es un conjunto de prácticas utilizadas en distintos programas de terapia y rehabilitación que pueden ayudar a recuperar habilidades y destrezas físicas e intelectuales mediante la práctica de cultivar especies hortícolas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de este tipo de jardines terapéuticos donde se aplica la terapia hortícola. En esta foto vemos una señora trabajando en un cantero. Lo que quiero destacar de esta foto es la altura a la que se encuentra el cantero, para que las personas no se tengan que agachar, para realizar la actividad, porque hay personas que, estas tareas se les dificultan. Acá hay otro ejemplo de un cantero alto, pero acá vemos varias personas interactuando. Y ahora, para finalizar, les voy a mostrar un par de casos en Argentina, en donde se utiliza la horticultura como terapia. Una es la Asociación Argentina de Terapia Hortícola. Estas fotos las saqué de una nota que hizo el diario La Nación sobre esta asociación. Y podemos ver personas disfrutando del trabajo en la huerta. La Asociación Argentina de Terapia Hortícola es una ONG que brinda talleres y cursos no solo para pacientes, sino también brinda capacitaciones para profesionales que se dediquen a este área o quieren implementar la horticultura también para acompañar el proceso terapéutico. Y otro caso es en Neuquén, bajo el programa de PROA de la provincia,
También se llevan a cabo este tipo de actividades que trabajan hace varios años en instituciones de la salud, implementando huertas terapéuticas que son interdisciplinarias en hospitales, centros de salud, centros de día. El objetivo es que las personas participen y puedan cultivar sus propios alimentos todo el año. También tienen una gran iniciativa agroecológica. Se trabajan capacitaciones de distintos temas como siembra, trasplante, compostaje, muchas cosas. Y estos talleres son gratuitos y abiertos a la comunidad en general. Bueno, chicos, este sería el tema de esta semana. Esta es la bibliografía consultada. Les invito a que busquen información sobre todos estos temas, amplíen sus conocimientos porque son muy interesantes y también porque son posibles lugares en donde el técnico en jardinería puede llegar a trabajar. Espero que les sirva y que tengan una linda semana.